Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de la relación entre Shambhala, la jerarquía y la humanidad. Esta presentación es para el encuentro de líneas jerárquicas de acción de los días 21, 20, 21, 22 y 23 de abril próximo, coincidiendo con el Festival de Huesa, el Festival del Buda o la Luna de Tauro, el plenilunio de Tauro. Decimoquinto encuentro de líneas jerárquicas de acción. Relación entre Shambhala, jerarquía y humanidad. Es un tema que es bastante interesante porque plantea bastantes incógnitas que vamos a intentar poco a poco de desentrañar. Tenemos una idea seguramente, para algunos, un poco lejana de lo que significa Shambhala. Shambhala se nos dice, como veremos en siguientes diapositivas, que es el centro de donde la voluntad de Dios es conocida. Pero hay que remarcar que nosotros, el común de los mortales, no estamos en ese centro. Por lo tanto, representaría ese aspecto arquetípico de la creación, ese aspecto correspondiente al logos, a Dios, que hoy por hoy probablemente nos quede como muy lejano. Nos puede ser más familiar el nombre de jerarquía planetaria, es decir, la gran fraternidad blanca, los maestros de la jerarquía, que más o menos la literatura teosófica, esotérica, espiritualista, ha popularizado bastante desde el siglo XIX. No obstante, habría que matizar que ese camino no es tan fácil. El de Shambhala es muy complicado, pero luego ya veremos cómo se puede acceder a Shambhala vía conciencia humana. Y tenemos el camino de la humanidad, que es donde realmente nos encontramos, en el cuarto reino de la naturaleza, una mezcla científica entre el reino animal y el reino divino a través del nacimiento de la mente. Por lo tanto, tendremos que darnos cuenta que la humanidad va a ser la encargada de llevar a cabo los planes de la jerarquía y cumplir con el propósito de Shambhala. Necesitamos una herramienta para poder trabajar la relación entre Shambhala, la jerarquía y la humanidad, de forma consciente, científica, constante y efectiva, dando por resultado una vida eminentemente práctica. Partimos del supuesto de que somos almas encarnadas. Esto nos lo enseña la teosofía, la filosofía esotérica, los libros azules del maestro tibetano Vicente Beltrán y tantos otros. Si partimos de este supuesto, una de las cualidades del alma a desarrollar y plasmar objetivamente es el amor. Cuando digo objetivamente, digo de manera real, no ficticia. Estamos acostumbrados en el mundo espiritual a tener un exceso de confianza en la creencia y damos por hecho que las cosas se van a precipitar por el simple hecho de creer en ellas. Y esto hay que decir que está muy lejos de la realidad. Por lo tanto, al amor le hemos de añadir la inteligencia. Si no hay inteligencia, va a ser muy difícil que podamos llevar a cabo el plan del alma, que es manifestar amor, luz y voluntad al bien en la tierra. Esta inteligencia se debe sumar al cumplimiento de ese propósito, a eso que internamente hemos captado o nos parece que hemos captado. Y además lo hemos de expresar de forma exquisita con un auténtico y verdadero sentido de responsabilidad. Si esto se hace, aquí tenemos el amor en acción, que es la buena voluntad. Amor en acción. Podemos llamar a Shambhala el centro coronario, a la jerarquía el centro cardíaco y a la humanidad el centro laríngeo. Con ello ya nos podemos dar una idea de qué significan estos tres chakras, esta triada de chakras tan importante en la constitución humana y qué pueden significar a nivel planetario, incluso de sistema solar. Pero tengamos en cuenta que nosotros estamos viviendo por debajo del diafragma, es decir, en el plexo solar, el centro sacro y el centro básico. Mientras no podamos hacer un traspaso, saltar la muralla, el diafragma que se dice, y vivenciar la experiencia de los chakras superiores, va a ser difícil que entendamos qué significa eso del compromiso interno, qué significa eso del sentido de responsabilidad y qué significa eso del cumplimiento del plan en la Tierra. Así que entendamos que tenemos que hacer un trabajo bastante hercúleo, es decir, de Hércules, muy potente, para hacer la traslación de la conciencia desde el plexo solar, desde la creencia, desde la mente concreta, como habitualmente nos comportamos como humanos, y saltar un punto más elevado. Ojalá fuera fácil trasladar la polaridad del plexo solar al corazón, el mundo de la emoción
convertirlo en realidad de conciencia, sin astralismos, sin deseos, sin veleidades, sin fanatismos. Ojalá esto pudiera hacerse. Trasladar la energía del centro plexo sacro al centro laringio para incentivar precisamente la mente abstracta, otro camino que es bastante duro. No obstante, se nos dice que si mantenemos una vida plenamente atenta, concentrada, estudiando de manera científica, analizando, reflexionando, estando plenamente atento, esta transferencia de polaridades se llega a conseguir. Y ojalá el centro básico lo podamos precisamente alinear con el centro coronario. Entonces tendríamos completo esta tríada de energías de chakras, de centros de energía, que nos van a dar una percepción de la realidad mucho más amplia y más profunda y verdadera que las que nos puede facilitar el plexo solar, el sacro y el básico. Podríamos hablar también del primer rayo respecto a Shambhala, del segundo rayo respecto a la jerarquía planetaria y del tercer rayo respecto a la humanidad. Pero probablemente hablar de primer rayo de voluntad o poder, de amor, sabiduría o de inteligencia activa, a lo mejor no nos aporta una gran definición o una gran comprensión del proceso. Recordemos una cosa importante. Tanto el primer rayo como el segundo rayo no tienen posibilidad de actuar si no es a través del reino humano. Seremos los humanos los que canalicemos esas energías y actuemos directamente. Sí que hay un primer rayo, evidentemente, que actúa fuera del reino humano. Ese que dirige todas las precipitaciones en la Tierra, terremotos, inundaciones, etcétera, etcétera. Todo eso lo dirige el primer rayo, pero a nosotros, lo que se trata dentro del cuarto reino, debemos construirlo. La creencia no nos vale, la creencia nos puede animar, nos puede dar en cierta medida confianza para seguir adelante, pero no va a conseguir precipitar una nueva era y una nueva conciencia. Por lo tanto, trabajando de manera inteligente, de manera muy centrada, nos vamos a acercar a ese primer rayo que es voluntad o poder o propósito divino. Y vamos a desarrollar una cualidad excelente, el alma, la conciencia, que es precisamente el aspecto cualitativo por excelencia, el segundo rayo. De él emanarán la línea par, son los aspectos de cualidades de las energías. Y ahí sí que nos tenemos que implicar, porque seremos nosotros los humanos los que las podamos plasmar objetivamente. No esperemos que venga ningún avatar a que lo haga por nosotros. ¿Qué es Shambhala? ¿Qué es la jerarquía? ¿Qué es la humanidad? Se nos dice que es el centro donde la voluntad de Dios es conocida, como he dicho antes. Es el centro del propósito, un propósito que para el común de los mortales, para los que estamos en el aula de la ignorancia o del aprendizaje, los que somos simples aspirantes a discípulos, evidentemente nos queda muy lejos. Podemos imaginar, pero eso no es muy positivo si no somos capaces de esa imaginación plasmarla objetivamente en el plano físico como una nueva realidad. Por lo tanto, nos sirve muy poco. Tenemos una herramienta muy importante, el desarrollo de la mente abstracta, la meditación, la atención plena. Por ahí el Agni Yoga, como también se conoce esa técnica. Tal vez por ahí nos podríamos acercar un poco a lo que significa permanecer en contacto con el centro coronario y muy especialmente saber qué puede ser eso vía intuición, no análisis mental, de lo que significa Shambhala. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y hay que decir que os esperamos en este próximo encuentro de líneas jerárquicas de acción, el número 15, el 15º. A mí me tocará trabajar este tema de Shambhala, jerarquía y humanidad los días 20, 21, 22 y 23 de este próximo mes de abril. Apuntaos en las redes sociales donde está encuentros de líneas jerárquicas de acción. Allí veréis los vídeos y podéis participar también a través de la sala Zoom. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por vuestra presencia.